Hola, ¿cómo estáis? Hoy estamos otro día más para seguir pensando, hablando, debatiendo de la osteopatía, bueno, que no se nos vaya de las manos, ¿no? Parece que últimamente se nos va un poco de las manos. Bueno, soy Frankie y Rocher, osteópata, y hoy tengo conmigo, bueno, otro osteópata también, seguro muchos le conocéis, Jesús Broto. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola, encantado de acompañarte. Sí, bueno, igualmente. Eh, bueno, Jesús, siempre empiezo un poco preguntándoos un poquito que os presentéis. Jesús, háblanos un poquito de ti, primero, un poquito. 2 minutos, 1 minuto. Un minuto. Bueno, pues tal y como has dicho, soy osteópata. Primero me formé en fisioterapia, luego buscando respuestas a aquellos casos que no conseguíamos mejorar, pues empecé a estudiar osteopatía en la Escuela de Concepto Osteopático, como tú. Sí, sí. Ahí hemos coincidido, ¿no? Con Roland. No se olvida. Y al acabar mis estudios, ya en los últimos años, empezamos a juntarnos con más gente de Madrid, empezamos a recibir cursos de Pierre Tricot, de Bruno Ducou, liberación somatoemocional, y entonces empezamos a abrirnos como a un mundo más perceptivo. Y por aquel entonces yo primero tuve una hija que cuando nació la llevé para hacer un reconocimiento a Philippe Brousseau, que la trató de una manera bastante estructural. Y cuando nació mi segunda hija, la llevé a Carmen Soria, a una osteópata que había en Barcelona, y ella la trató con biodinámica, con osteopatía biodinámica. Entonces yo me quedé, como se dice en redes, me voló la cabeza. Quedaste ahí, ¿no? Enganchado. Dije, pero Simplemente, antes de que empecemos a entrar a fondo, que si no, si entramos ya, se nos va a ir de las manos. Me quedé muy sorprendido de esa forma de tratar. Le pregunté que dónde la había aprendido. Me dijo que estaba cursando osteopatía biodinámica con Jim Yelus en Estados Unidos, pero que iba a empezar un grupo en Francia. Y entonces, ni corto ni perezoso, pues me apunté y junto con Pere Casal, pues estuvimos durante 9 años yendo de punta a punta de Francia, básicamente a no hacer nada, porque es que... Bueno, Jesús, ahora entraremos a fondo en esos temas. Después de todas esas experiencias, hoy en día, ¿qué es la osteopatía para ti? Pues para mí la osteopatía es una forma de entender el funcionamiento del ser humano. Y es una forma de entenderlo que se contrapone bastante con la forma alopática y que yo también veo a diario en mi trabajo, porque trabajo en un hospital como fisioterapeuta. Sí. Y entonces veo que es tan distinto el enfoque que es muy sorprendente, ¿no? Incluso no llegan a entender por qué hacemos según qué cosas, y eso ya lo sabes tú también. Entonces, es una forma de entender cómo funciona el ser humano y de ayudarle a que se autorregule, tal como decía Steele. Wow. Que se autorregule, interesante. Me voy a quedar con eso, ¿vale? Ahora luego seguiremos con ello. Y Jesús, bueno, acabas de tocar una ley. Bueno, venga, ¿por qué no? Podemos ya. Acabas de tocar una ley, ¿no? Que hoy en día parece que se olvida muchas veces, ¿no? Que es la autorregulación. Bueno, la naturaleza nos lo está mostrando, ¿no? Hoy en día mucho, ¿no? Con todos estos cambios climáticos que hay y todo, ¿no? Háblanos un poco de eso, qué es lo que te llamó de eso, de esa autorregulación. Bueno, sí, la forma de entender el ser humano, como todo ser vivo, es una adaptación permanente al entorno, ¿no? Eso que también llamamos como homeostasis. Ajá. Entonces, dentro de esa adaptación al entorno, el cuerpo va creando adaptaciones que no son las ideales. Entonces, lo que para mí perseguimos como osteópatas es posibilitarle al cuerpo a que llegue a ese punto en el que su adaptación mejore y así su síntoma disminuya o desaparezca o se encuentre mejor simplemente.
Interesante. ¿Dirías entonces, Jesús, que un poco ayudamos a que la persona esté mejor con el entorno en el que vive? No se trata ya tanto de cambiar el entorno solamente, sino de cómo nos estamos relacionando con el entorno. Correcto, es conseguir que dé una mejor versión de sí mismo y eso le permita lidiar mejor con su entorno. Evidentemente, si su entorno tiene condicionantes tóxicos, pues habrá que hacérselo saber, ¿no? Si está fumando 2 paquetes al cual día, habrá que explicarle que eso no es adecuado, o si está teniendo pues una actitud que no es correcta, pues habrá que decírselo. Pero no soy mucho de mandar ejercicios ni de dar muchos consejos. El cuerpo tiene una gran capacidad de autorregulación y de autocuración, y lo único que hay que hacer es dejar que esa salga. Vale, vale. Estamos tocando un tema interesante, Jesús, pero vamos a empezar un poco por el por qué te encontré y te contacté, ¿no? Porque recuerdo que pusiste, ¿no? Jesús puso un reel, ¿no? Se llama, un pequeño anuncio, ¿no? En las redes preguntando cuántos tipos de osteopatía hay. Jesús, ¿hay muchos tipos de osteopatía? Porque hoy en día en las redes y en todas partes, hay osteopatía para todo, ¿no? Parece. ¿Cuántos tipos de osteopatía hay? Bueno, para mí solo hay una osteopatía, evidentemente. La osteopatía, su primera ley es que el cuerpo es una unidad. Entonces, ¿cómo vamos a tratar una charnela con osteopatía? ¿Cómo vamos a tratar un sistema urogenital con osteopatía? ¿Cómo vamos a tratar un tobillo con osteopatía? ¿No? Trataremos a la persona que tiene todo eso. Entonces, yo he llegado hasta este punto de globalidad, que tampoco sé dónde se acaba, que eso es otro tema. Buena pregunta. Sí, sí. A través del tratamiento biodinámico en el que simplemente permitimos que sea el cuerpo el que nos dice dónde necesita esa autorregulación. Pero sí, para mí es asombroso, pues letreros como osteopatía pediátrica o osteopatía visceral o osteopatía craneal. Para mí no existe, es una distinción que se hace cuando estamos estudiando, y es lógico porque cuando estás estudiando Claro. tienes que tener un proceso en el que tienes que ir acomodando conocimientos, pero en el momento en el que tú estás trabajando no puedes dedicarte a una sola parte del cuerpo o a un solo síntoma, porque un síntoma, como tú bien sabes, puede tener múltiples causas. Entonces, osteopatía para ciáticas no tiene mucho sentido. Pero Jesús, estamos viendo en las redes un montón de cosas de estas, ¿no? Que confunden mucho. Bueno, nosotros ya vamos teniendo una experiencia, pero a esta persona joven que dice, oh, me interesa la osteopatía y se encuentra con todo esto, claro, estamos viendo anuncios de todo tipo, ¿no? Osteopatía para la ciática, osteopatía para el tobillo. ¿No serán técnicas? ¿Qué diferencia puede haber entre la osteopatía y las técnicas que se nos ofrecen? Claro, ese es el tema, que muchas veces se enseñan técnicas que son adecuadas para englobarlas dentro de un enfoque global, ¿no? Pero que por sí solas no tienen mucho sentido, porque por una ciática no siempre vas a tener que manipular L3. No funciona así la osteopatía. Y yo, de hecho, empecé a divulgar osteopatía en redes porque cuando buscaba el hashtag osteopatía solo veía gente manipulando. Era como si la única forma de hacer osteopatía fuese a través del trash. Pero Jesús, esto que has dicho de, por ejemplo, L3 para la ciática, hoy en día, bueno, me viene una escuela que no la voy a nombrar, pero seguro que muchos sabéis cuál es, que enseña la osteopatía, sí, ¿no? O sea, dice una técnica para esto, porque el nervio sale de aquí y hay que ajustar ahí, ¿no? Y todo lo que enseña son a profesionales sanitarios técnicas dirigidas al síntoma. Bueno, y hasta he visto como que le ponen el sonido del crujido, ¿no? Bueno, como decía un profesor, ¿no? Dios inventó el crujido para pensar que nosotros hacíamos algo, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que
tú y yo sabemos que llevamos un tiempo que esto es un proceso en el cual pues tú te aprendes la técnica, la haces con tus pacientes y entonces llega un momento que hay muchos pacientes que con eso no mejoran y entonces sigues investigando y sigues haciendo cursos. Entonces yo hay veces que he dicho, los cursos, hasta qué punto son un negocio y no son. Y entonces mi hija, que es muy sabia, me dijo, papá, tú dices eso porque ya los has hecho, pero la gente tiene que llevar su proceso y tiene que buscar su camino. Entonces, tampoco quiero juzgar a nadie, ni yo digo como Claro, claro. cosas, y la gente tiene que darse cuenta qué es lo que le funciona, dónde está a gusto trabajando. No todos los osteópatas tenemos la misma aproximación, ni tenemos que tenerla, evidentemente, porque cada persona es distinta. Pero Jesús, estás hablando de procesos, es decir, lo que yo veo, esto es muy interesante porque lo que estoy viendo mucho ahora que la osteopatía intenta regularse y estar más a nivel sanitario, bueno, no sé hasta qué punto nos va a llevar esto, pero estoy viendo como que parece que la gente hace los cursos, aprende las técnicas y piensa que ya está practicando la osteopatía, pero la osteopatía requiere un proceso, ¿no? No solo un proceso de estudios, sino también un proceso de cada uno, ¿no? Que es individual. Sí, un proceso de práctica, porque no trabajas igual cuando llevas un año que has acabado los estudios o has hecho determinados cursos, que cuando eso lo vas integrando con la idea de globalidad y con la forma de trabajar. Claro, claro. Entonces, bueno, volviendo un poco a la pregunta que te he hecho al principio, quizá cuando hablamos de tipos de osteopatía deberíamos más bien hablar de tipos de personas, ¿no? Porque al final tenemos un concepto común, pero hay, cada uno lo aplica, bueno, según sus creencias también, ¿no? Depende del momento de vida en el que estamos, ¿no? Correcto. Sí, yo decía en ese vídeo que si tú trabajas con un enfoque manual, con tus manos, si tú trabajas respetando los principios de la unidad del cuerpo, muy importante, porque Claro, hay osteópatas que también han hecho solamente las técnicas estructurales y ya se publicitan como osteópatas cuando no tiene mucho sentido. Si estás teniendo una visión global, ¿no? Si no tienes una aproximación a nivel de sistema completo, todo el visceral, todo el... claro. Y el tercer principio sería, o sea, si tú trabajas con la autorregulación del cuerpo, si tú lo que facilitas es que el cuerpo encuentre una mejor versión para que su adaptación sea mejor y el paciente mejore. Y no simplemente te dedicas a tratar el síntoma por el que acude el paciente, ¿no? Claro, pero cuando hablamos de varios tipos de osteopatía también, Jesús, nos estamos encontrando con esa, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, mis inicios, que fueron como masajista, ¿no? Era un profesor de educación física y practicaba el masaje. Y cuando quería hacer algo, practicarlo, me encontraba con los sanitarios que se ponían en contra mía. Pero hoy en día estamos viviendo el proceso inverso, ¿no? Una osteopatía como medicina independiente que quiere mostrarse tal y como es, pero con clínicas y lugares donde pone osteopatía, kinesiología, medicina china, masaje, un poco de todo, ¿no? Entonces esto es una confusión, ¿no? También, ¿no? Está creando mucha confusión. Sí, es una confusión que se terminaría con una regulación oficial de la osteopatía, como está en Portugal o como está en Francia, como está en Italia, que nadie sabemos por qué no ocurre en este bendito país. Y al hilo de lo que decías de terapeutas que lo mismo te ponen una ventosa, que te manipulan, que te hacen kinesiología, que te dan unas bolitas, te dan homeopatía. Recuerdo las frases que nos dijo Jim Yelus cuando fuimos a verlo, que decía que el osteópata nunca creía que con lo suyo fuese suficiente y con la osteopatía es suficiente. No es necesario en alguna ocasión es posible que tengas que derivarlo a otro Pero eso es otra cosa, ¿no? Porque también en ese sentido el profesional osteópata que sabe su profesión sabe cuándo debe de derivar a otra persona, ¿no? Que hace otra profesión, No, ¿no? eso es una de las características principales de un profesional sanitario, que sabe cuál es su ámbito de actuación y sabe derivar cuando corresponde.
supuesto, Sí, es fundamental. yo me estoy encontrando en mi propio espacio de trabajo, la consulta, me estoy encontrando con pacientes que vienen a verme diciendo que habían ido al osteópata y que les había hecho una punción seca, que les había dado ejercicios, que les había crujido el cuello o que les había puesto unas agujas de acupuntura o que les había puesto, le había hecho un masaje. Claro, yo también me paro y les digo, bueno, disculpe, pero a usted no le han hecho osteopatía. Mm. O cuando menos algo que no es lo habitual o lo que podríamos entender como una osteopatía académica, ¿no? Cuando mezclas tantas cosas y das tantos consejos, por ejemplo, la punción seca, que está muy de moda, es algo que para mí es completamente antiosteopático. O sea, intentar quitar la contractura localmente, cuando sabemos que la contractura es el último escalón de toda la sintomatología del paciente, para mí es algo que no tiene nada que ver con la osteopatía, pero sin embargo, bueno, habrá gente que no pensará como yo. Claro, pero Jesús, viendo una contractura, por ejemplo, claro, la contractura vista por el osteópata sería el efecto, sería, ¿no?, el final de la cadena prácticamente. No sería a donde hay que ir a tratar. Claro, claro, por supuesto. Entonces, si te quedas con el síntoma, no estás haciendo una aproximación global, porque no estás viendo dónde está la necesidad de ese cuerpo que al final produce esa contractura. Claro, entonces ahí no estamos realmente practicando la osteopatía, aunque nosotros nos anunciemos como fisioterapeutas osteópatas o masajistas osteópatas o médicos especializados en osteopatía. Claro, esto crea muchísima confusión. Yo lo estoy viendo ya no solo para los profesionales sanitarios, sino para las personas que vienen a buscar nuestro servicio, que a veces dicen, wow, pues esto no me habían hablado nunca antes. Sí, sí. Cuando trabajamos de una manera global, la gente suele sorprenderse mucho, porque no es lo que están acostumbrados. La gente está acostumbrada pues a que le aprieten donde le duele, ¿no? Claro, eso que has dicho, Jesús, la manera global, claro, es que vivimos en una sociedad también que busca lo específico todo, lo específico, lo rápido, ¿no? Rápido, sobre todo lo rápido. Claro, Lo que decía Steele, ¿no? Trátalo y déjalo que la naturaleza actúe, ¿no? La gente no está dispuesta a esperar 2 días a ver si mejora. Quiere un resultado ya. Entonces, bueno, para eso claro. están los relajantes musculares o la farmacología, ¿no? Claro, entonces podríamos un poco concluir, Jesús, que existe una osteopatía, hay muchas formas de practicarla, según la persona. Bueno, yo creo que también la experiencia personal de la persona, lo que está viviendo, ¿no? Igual, como tú bien has dicho, la osteopatía es muy amplia y quizá cada uno está cómodo en un nivel o en una parte, ¿no? O sea, de la osteopatía. Por supuesto, eso cada uno tiene su forma de abordar al paciente y hay gente que está más cómodo en un proceso mental, en un tratamiento estructural y hay otros que preferimos dejarnos sorprender por lo que el paciente nos cuenta en cada sesión, Claro. simplemente poniendo una mano y esperando a que el proceso ponga en marcha. Bueno, Jesús, vamos a empezar a entrar por ahí a ver. Jesús, esto me viene la frase, ¿no?, de Rolling Becker, que yo a veces nombro. Bueno, justo tengo aquí el libro de Life in Motion, cuando él dice, bueno, una cosa es lo que cuenta el paciente, lo que yo pienso, ¿no?, y luego lo que me va a contar el cuerpo, ¿no? Sí, 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 porque una cosa son los procesos mentales Claro, y otras cosas es lo que realmente el cuerpo ha vivido y eso lo vemos, pues por ejemplo, yo que trabajo con recién nacidos en partos que han sido muy complicados y tú claro, ves al recién nacido, el niño está bien, está funcionando bien y en un parto que aparentemente ha sido eutóxico, fisiológico, en unos tiempos adecuados y sin embargo ese niño no está funcionando como debería. Entonces, muchas veces tenemos la respuesta de por qué encontramos una adaptación o no, pero en ocasiones no sabemos por qué ha ocurrido, pero está ahí, eso es innegable porque cuando lo tratamos aparece.
Bueno, y lo palpamos, ¿no? Y lo vivimos con nuestras manos, bueno, y con nosotros, que eso es ser osteópata realmente, ¿no? Trabajar y relacionarnos con la persona que tenemos, ¿no? Que estamos trabajando. Eso es, cuando llegamos a esa información, bien sea con un método palpatorio, con un método perceptivo, esa información es cierta. Tú lo sabes Claro, perfectamente. sí, 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 sí. Claro, y ahora que has dicho eso también, claro, lo que es, me recuerdo, ¿no? De la frase de Steele de qué es normal y qué es anormal. Claro, hay muchas personas que vienen a vernos con un diagnóstico médico, que les han dicho usted no tiene nada, pero tienen síntomas en el cuerpo. O les dicen es normal que tenga artrosis o... Claro, nuestro diagnóstico es otro también, ¿no? Como osteópatas, no es el del médico. Claro, es una forma de mirar distinta. Le damos más importancia a la función, siempre en relación a la forma, porque nos va a dar información una radiografía o un escáner, pero nosotros nos dedicamos más a la función, a ver cómo está, si esa artrosis dentro de su nivel de artrosis puede funcionar mejor de lo que está funcionando, porque hay gente que tiene artrosis y no tiene dolor, y hay gente que tiene poquita artrosis y tiene mucho dolor. Entonces, no todo es el chasis, ¿no? Hay que ver cómo está el Claro, motor, cómo está funcionando ese coche. claro. Y Jesús, bueno, claro, la osteopatía la vemos, yo más que tipos de osteopatía, diría que quizá tenemos niveles en la osteopatía, ¿no? De actuación, porque el ser humano es muy complejo también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero el nivel de actuación yo creo que lo marca el osteópata en su aproximación. Y yo en ese vídeo decía que para mí, dentro de mi opinión, la diferencia más grande en osteopatía es cuando tú trabajas con los tejidos, cuando haces una aproximación palpatoria al nivel que sea, o cuando trabajas con la potencia de autorregulación, que es lo que nosotros trabajamos en osteopatía biodinámica, que a mí me gusta decir osteopatía, porque aunque le pongamos la segunda palabra de biodinámica, no deja de ser una osteopatía en la que se respetan los principios. Entonces, allí no estamos trabajando con los tejidos y con la respuesta que obtenemos de ellos, sino con las potencias autorreguladoras que últimamente nos están reinformando. Jesús, ahora que dices eso, a ver, vamos a ir un poquito más a fondo. Claro, tú como osteópata, lo digo porque creo que es bueno que hablemos de los procesos, ¿no? Llega un momento, ¿no? Que dices, bueno, y ves la osteopatía biodinámica y dices, quiero ir por ahí, ¿por qué? ¿Qué te falta? ¿O qué te faltaba ahí, ¿no? Como persona, como osteópata, o qué te llamaba, ¿no? De decir, bueno, es que parece que hay algo más. Pues es una pregunta muy interesante. ¿Por qué acabamos en este camino de menos actuación o de menos acción directa porque ninguna acción directa sobre el paciente, ¿no? Claro. Yo sí reflexiono sobre mí. A mí, personalmente, no me gusta que me manipulen. Ya. Entonces, yo siempre he intentado ser muy respetuoso con los pacientes y en ese enfoque, lo que significa la osteopatía biodinámica para mí es el máximo respeto, porque solo trabajas con la fuerza o la capacidad que tiene el paciente en ese momento justo, en esa sesión, que puede ser distinta a la siguiente sesión. Entonces, el respeto es máximo y yo eso lo valoro mucho, lo valoro mucho. Y sobre todo, si quieres trabajar con personas de 100 años y con recién nacidos, es una manera muy respetuosa con lo que pueden dar de sí cada uno, ¿no? Claro, quieres decir entonces, Jesús, que claro, el osteópata también mira lo que tiene, lo que siente en las manos, pero también el coche vivo que tiene en las manos y hasta dónde puede llegar en cada momento, ¿no? Porque yo veo personas también que igual vienen y quieren la solución en un día. O quieren Y la mejora en un día cuando el coche no está preparado para eso, ¿no? Esto es interesante lo que dices, ¿eh? Porque también es otra medicina, es una medicina que está en respeto con lo que la máquina puede hacer, ¿no? Con lo que en el momento en el que está.
Sí, sí, con el respeto al paciente y con el respeto a las leyes naturales, que al fin y al cabo son las que continuamente nos están llevando en este mundo, ¿no? Entonces, claro, si tú es algo que se ve, por ejemplo, mucho con los terapeutas que han acabado recientemente, ¿no? Que a lo mejor viene una persona mayor y en el primer día ya le movilizan todo, hacen ejercicios de potenciación, y claro, el segundo día aquel señor está, pues, Está roto, ¿no? claro, te tienes que adaptar mucho a lo que al paciente que tienes delante. Eso es fundamental y eso se aprende con los años y tú lo sabes. Y en ese aspecto, la aproximación biodinámica es lo máximo que se puede respetar a alguien, ¿no? Porque hay una capacidad disponible y tú te adaptas a esa capacidad para dar el máximo en esa sesión. Y en la siguiente sesión veremos si eso ha trabajado y podemos llegar un poquito más lejos. Claro, claro. Sí, sí. Yo, honestamente, personalmente, voy siendo cada día más consciente de ese pequeño detalle, de cómo está la máquina, ¿eh? Porque... Sí, no me acuerdo qué profesor, creo que era alguno de la escuela de la ECO, sí. Que la osteopatía era hacer el mínimo gesto necesario. No era cuestión de hacer muchísimas cosas, sino el gesto o las técnicas, por ejemplo, de recoil, todo aquello, sí. En el que se hacía muchos test, pero al final el tratamiento era una cosa. Claro, pero Jesús, el matiz que te quiero poner ahí es, nos lo enseñaban como, ¡pam! Mira, he hecho esto y ya está, ¿no? Qué obra de arte, ¿no? No, perdón, qué exhibición, ¿no? Sí, bueno, ahí Pero entramos ¿no? lo realmente interesante es que como osteópatas estamos percibiendo cómo está la máquina. Eso es lo que no nos contaban. Sí. ¿No? Porque queda muy bonito hacer un ajuste en C3 y quedarse ahí, ponerse la medalla, ¿no? Y decir, mira, he hecho un C3 y se le va a curar el tobillo. Ya, pero ¿desde dónde has hecho eso, no? Porque cada proceso es individual y cada mirada es individual. Claro, claro, y ahí entramos en algo que me dijo mi terapeuta esta semana, ¿no? El narcisismo del personal sanitario, ¿no? La necesidad de exhibirnos de alguna manera, de demostrar, y por otra parte la necesidad que tenemos siempre de cuidar al prójimo para que nos quieran, ¿no? Ese vacío que tenemos siempre de, me duele esto, ¿quieres que te trate? No, a ver, sí, es un problema que muchas veces tenemos nosotros con esa ansia de intentar ayudar a los demás, ¿no? Pero sí es cierto lo que dices tú, tenemos que tener muy presente que cuando un paciente está ante nosotros, lo que tenemos que ver es cómo funciona, no tanto su síntoma y las relaciones mentales que nos hayan enseñado, sino cuando tú lo tocas, ¿qué tienes ahí? ¿Qué puede dar de sí ese paciente, no? Claro, pero Jesús, hoy en día también, por ejemplo, en toda la regulación que se está tratando de llevar a cabo, se está dando mucha importancia a esa entrevista de exploración que igual puede durar 20, 25 minutos al paciente y luego que el tratamiento dure 10 minutos o 15. O sea, casi prácticamente sin palparlo, que ya saquemos el diagnóstico, pero eso es lo que hacen los médicos, no es lo que hemos hecho nosotros, siempre. Y la información te va a llegar cuando lo tocas, evidentemente. No por mucha anamnesis que le hagas. Te servirá para atar cabos, claro. Pero realmente cuando tienes la información es cuando te la cuenta el paciente al tocarle, ¿no? Yo creo que uno de los pasos, cuando has dado el paso de sanitario a osteopata, bueno, de sanitario quiero decir porque hay enfermeros, fisios, médicos, a osteopata es cuando tu diagnóstico empieza a cambiar, ¿no? Es cuando tú... Por supuesto, el diagnóstico osteopático no tiene nada que ver con el osteopata, claro. con el diagnóstico médico, evidentemente. Y a los pacientes les cuesta porque, como tú has dicho alguna vez, que necesitan una etiqueta, ¿no? Necesitan saber que es una tendinitis espinoso, necesitan saber que tienen un pinzamiento, esas palabras mágicas que ya pueden se van tranquilos porque ya saben, es que tengo... Sí, que les encanta escuchar el nombrecito y ya... Pero claro, si tú les dices que hay un problema de reinformación en el sistema nervioso porque le pusieron una epidural, pues eso les desestabiliza, pero ellos prefieren claro.
Porque, ¿Cómo no, sabes porque eso? Nos preguntan, ¿no? ¿Y cómo sabes eso? estamos en un marco alopático desde que nacemos y entonces cuesta mucho salir de eso. Claro, Pero, como digo yo muchas veces, nuestro único crédito son los resultados, porque la forma que trabajamos, sobre todo nuestra teoría biodinámica, en la que claro. simplemente es una escucha y el paciente no mejora, evidentemente, pues eres una estafa, porque no hay, no hay más que una escucha, Claro. ¿no? Y Jesús, entonces empiezas a interesarte por la biodinámica y dices, bueno, has dicho, ¿no? Que al principio que empezaste a hacer cursos, ¿no? De formación. ¿Qué empiezas a darte cuenta cuando empiezas eso? Y dices, ostras, es que esto es otra cosa, ¿no? O no sé. ¿Qué pasa ahí? Es un proceso que es largo, porque, claro, nosotros fuimos durante 9 años, como te he dicho, a 9 Francia, años, fíjate, ¿eh? 9 años, wow. haciendo distintas etapas con François de Roisier. Y claro, cuando haces tantos kilómetros y lo que tienes que hacer es simplemente sentir lo que pasa en el cuerpo del paciente, pues acostumbrados a aprender técnicas y hacer, el hecho de quedarte, intentar entrar en un punto neutro y sentir qué es lo que está pasando, cuesta. Pero bueno, todos hemos empezado así y hemos empezado en la clínica manipulando, movilizando y al final tocando un poquito al paciente a ver qué sentíamos. Y poquito a poco, a mí una señora que yo hacía eso, yo movilizaba, manipulaba y luego hacía mi biodinámica, ¿no? Y hasta que una paciente me dijo, ¿cuándo vas a dejar de moverme y me pones ya la mano? Digo, no, el problema no es del paciente, el problema es que yo no me creo realmente lo que estoy haciendo, porque lo que le va bien es Pero Jesús, es interesante lo que dices. Mira por qué. Porque tú has hablado de que previamente a llegar a la biodinámica tuviste un proceso de movilización, de aprender la parte mecánica, de aprender todo. Y luego pasaste a lo más sutil o a lo más holístico, a lo más otra mirada, ¿no? Quizá más acercándote al plano también espiritual. Pero es que hoy en día también estamos viendo lo contrario. Hay mucho terapeuta que de repente en un curso de cráneo sacral piensa que ya percibe el universo, que piensa que percibe el ser, lo percibe todo y que ya está haciendo magia con las manos, ¿no? Y esto también no nos beneficia como osteópatas, esto también, ¿no? Todo tiene su proceso. desde luego, y eso es otra de las cosas que se solucionaría con la regulación. Tú tienes tus estudios mínimos en los que estás graduado como osteópata y a partir de ahí tú puedes elegir el camino que quieras, pero primero tienes que tener un marco clínico claro, estructural, tienes que saber qué es lo que hace un osteópata, cuáles son sus competencias, tienes que tener claro hasta dónde puedes llegar, tienes que tener claro cuándo debes derivarlo y a partir de ahí, si tu camino es hacia lo sutil, adelante, si tu camino es más estructurado, adelante, pero yo estoy contigo en que tienes que tener unas bases que son ineludibles, aunque es la formación en osteopatía. Claro, claro. Yo lo he dicho muchas veces en los podcasts. Es un poco lo que vivió Steele. Steele empezó por la mecánica, empezó diseccionando a los muertos y viendo la anatomía tal cual, ¿no? No de repente dijo, he visto una luz Cuando él dice, he visto una luz el día 22, es que la luz apareció después de un proceso, no apareció de golpe y enseguida, ¿eh? O sea, que las cosas tienen... Yo creo que esto es un buen mensaje, sobre todo para la gente más joven, que está empezando en la osteopatía buscando respuestas, ¿no? Que las cosas tienen su proceso también. Evidentemente tiene su proceso y al hilo de esto, todo el conocimiento de anatomía es, yo decía Steele, ¿no? Anatomía y luego anatomía. Claro, Si tú no tienes ese mapa en tu cabeza, es imposible que cuando percibas cosas las sepas relacionar. claro, Cuanto más conozcas la anatomía, mejor va a ser tu palpación y mejor va a ser tu percepción. Entonces, claro, eso es ineludible. claro, claro. Bueno, y Jesús, a ver, y estudias ahí y me contaste, ¿no? Que de repente un día te vas a Estados Unidos, ¿no? A ver a Jim Gelus. ¿Qué pasó ahí? A ver, cuéntanos un poco. Hasta donde se pueda saber. Bueno, fue un viaje maravilloso, claro. Yo empecé a estudiar el modelo de Jim Gelus
que fue quien aglutinó todas esas enseñanzas de los discípulos de Sutherland, Colin Becker, Ann Wells, y lo hizo un marco académico para enseñarlo. Entonces yo empecé en 2004, estudié durante 9 años yendo a Francia, pero luego empecé a relacionarme con las personas que se formaron, que empezaron la formación al año siguiente aquí en España con Christian Sullivan. Y cuando acabamos CODI, un proyecto muy bonito de tratar niños entre varios osteópatas, para finalizar el curso hicimos un viaje a Aslan, a Oregón, a conocer a Jim Jelus, lo cual después de, pues fuimos en 2019, pues después de 15 años oyendo hablar de Jim Jelus, conocerlo en persona fue algo maravilloso. Entonces, además fue como un viaje de estudios porque fuimos no sé cuántas personas, pero creo que estábamos cerca de 40 personas, todos osteópatas, gente que aprecio muchísimo, grandísimos profesionales, y oír de primera mano al maestro, pues fue algo... ¿Recuerdas algún detalle, algo que te sentiste o que viste? Ya no te hablo de la biodinámica, me gustaría que hablaras de la persona que tenías delante, ¿no? Porque esa persona tenía un proceso de vida detrás de él, ¿no? Tenía todo un proceso, ¿no? Por el que llegó a lo que llegó. Evidentemente. Era una persona que cuando hablaba te dejaba paralizado prácticamente, ¿no? No nos dio muchas, no hablo de técnicas, por supuesto, hablo sobre todo de filosofía, de osteopatía. Hablaba mucho de filosofía. Sí, y de cómo, de leyes naturales, de las cosas que a él le hacían reflexionar, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús. También tenía una aproximación muy espiritual, y la verdad es que era fabuloso oírle hablar. Además, en ese entorno en el que Oregón, un paraje muy en contacto con el mundo natural, ciervos por las calles, era fantástico. Sí. Wow. Sí. Él habla mucho, ¿no? Yo he leído algunas cosas de él y hablaba mucho de la naturaleza, igual que hacía Steele, ¿no? Y Sutherland también lo hacía, ¿no? De ese contacto íntimo, ¿no? Con el mundo natural, que nos ayuda también, ¿no? A ver el ser humano desde otra perspectiva. Sí, él hablaba de las leyes naturales, las leyes divinas y cómo se entremezclan en los tratamientos, ¿no? Cuando conectamos con el otro par de manos, cuando conectamos con esa potencia que muchas veces no, siempre no sabes realmente de dónde viene, pero que viene a tratar al paciente, que viene a autorregularlo, que es la fuerza de la naturaleza. ¿Crees que existe una potencia ahí en el interior de cada persona y que, no sé, que permite esa autorregulación? No lo creo. Existe y es con lo que trabajo en todos mis tratamientos. Cuando llegamos al punto en el que puedes acceder a esa potencia, y hay veces que cuando la ves trabajar, tú puedes poner la mano del paciente y decirle tranquilo, vas a mejorar. No siempre, ¿eh? No siempre, porque depende de la capacidad de trabajo que tiene el paciente, de la profundidad que se produzca el tratamiento, pero es algo que realmente te pone el vello de punta y solo puedes decir gracias con la mayor humildad, porque es algo que no te pertenece, evidentemente. Pero para llegar a ese gracias, Jesús, hay un proceso interno personal, tanto en ti como en el paciente, ¿no? Que te hace poder llegar a reconocer esa gratitud, ¿no? O esa potencia también, ¿no? Bueno, quizá está todo como interconectado, ¿no? Sí, evidentemente tú tienes que haber hecho tu trabajo para que tu neutro sea lo profundo que requiere el trabajar a esos niveles, pero cuando ves trabajar a la potencia a esos niveles, es que te das cuenta de que somos muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Somos algo más, Jesús. Somos parte de algo más.
Evidentemente seremos algo más o no, pero realmente somos muy pequeñitos. Cuando tú pones las manos en un recién nacido, por ejemplo, es algo que sobrecoge por la capacidad que hay ahí para cambiar y para adaptarse a lo que está pasando. Vaya. ¿Cuánto ayudamos, ¿no?, a los niños, ¿no, Jesús, con la osteopatía, ¿no? Sí, es una de las facetas donde mejores resultados tenemos precisamente por esa capacidad de cambio que tienen los bebés y los niños, que además no tienen filtros. Los niños, me refiero, si les duele, les duele, y si no les duele, no les duele. O sea, que no hace falta Claro. no hace falta hacer ningún test. O sea, viene un niño que le duele la rodilla y ¿qué tenemos que hacer? No hagáis nada. Si se queja, volvéis. Y si no, ya está. Es que no hay, solo hay que acompañar la naturaleza en ese proceso. Acompañar a la naturaleza y nuestra quietud es importante, ¿verdad? Como osteópatas, no solo estudiar y estudiar y estudiar, ¿no? Y me refiero a leer, leer y leer, sino nuestra propia vivencia de las cosas también, ¿no? Sí, el contacto natural, el estar tranquilo, el tener una aproximación reflexiva. Incluso yo creo que si haces un enfoque estructural puro, bueno, hay grandes personas, grandes osteópatas que manipulan y que lo hacen desde una neutralidad tan profunda que su aproximación llega muy profundo. Yo ahí sí que tengo, a mí como, a ver, yo trabajo mucho también, ¿no? No es exactamente en biodinámica, ¿no? Me esfuerzo más, pero cuando trabajas con la conciencia, luego cuando vuelves al plano mecánico, sientes que hay un cambio dentro de ti en cómo aplicas ese ajuste o cómo haces esa movilización. Parece como que ya no quieres hablar tanto con el paciente, ¿no? Dices, no, déjame, porque yo estoy aquí en contacto con el tejido y con lo que noto y parece que hasta molesta a veces que te hablen, ¿no? Sí, es como distintos planos de conciencia, ¿no? Y cuando entras en ese punto en el que estás en contacto con lo que está ocurriendo en el cuerpo, pues es otro nivel. Y es algo que va mejorando a lo largo que por ejemplo, en un día que trabajes, a medida que van pasando las sesiones, va profundizando, y es algo que al principio de los días cuesta más, pero que se nota cuando tú estás conectado y las cosas están fluyendo como deben. Y la persona, el paciente lo ve, ¿no? Lo siente, más que lo ve, ¿no? Lo siente, ¿no? Sí, lo que pasa es que la sensibilidad del paciente es muy variable, como tú sabes. Hay pacientes que no notan nada, no sienten nada, o que necesitan verbalizar mucho y les tienes que decir, ahora vamos a estar un momentito callados. Y hay pacientes que son capaces de explicarte todo lo que ha pasado en la sesión, como me ha pasado a mí alguna vez, ¿no? Que dices, ¿tú has vivido también todo esto? Pues enhorabuena. Sí, sí, sí. Bueno, es ahí cuando, ¿no? Cuando los decimos, aunque entre un poquito nuestro ego, ¿no? Nos decimos, bueno, parece que todo lo que voy haciendo vale la pena, ¿no? Pero bueno. Oye, Jesús, y con todo esto, tú trabajas en el hospital también, ¿no? Sí, yo tengo mi plaza de fisioterapeuta en el hospital desde el año 2008, me parece, y he ido compaginando el trabajo en el hospital con el de la práctica privada. Pero mi pregunta también es a cómo vives todo esto dentro de un hospital, ¿no? Dentro de este entorno. Porque yo estoy seguro que muchos de los que nos escuchan están en esta situación, ¿no? Sí, bueno, estoy aprendiendo osteopatía o conozco la osteopatía, la practico, pero fíjate, también estoy en un hospital y aquí las leyes, entre comillas, no son las mismas. Como las reglas del juego. ¿Cómo se vive todo esto, Jesús? ¿Cómo lo vives? Bueno, hay que tener muy claro en qué punto estás en cada momento, ¿no? Yo tengo la fortuna de que en mi jornada laboral dedico 2 horas al día a tratar a los bebés, a consulta de lactancia, y entonces ahí trabajo únicamente con osteopatía. Pero cuando el proceso es más de fisioterapia, pues tú tienes que ver si tu enfoque osteopático puede apoyar en algún momento. Y entonces yo hay pacientes
a los que puntualmente les hago un tratamiento osteopático y no dejo de tratarlos con fisioterapia. Y hay pacientes a los que les trato mayoritariamente con fisioterapia. Si yo tengo una capsulitis, tengo una rehabilitación de un cruzado anterior, no voy a tratarle solamente con osteopatía porque no sería justo. Entonces ahí... ¿Sabes, por decir de alguna manera, cuál es el campo de aplicación de cada enfoque, ¿no? De cada medicina? Bueno. Eso es. Si tú tienes claro cómo puedes ayudar a ese paciente, o hay pacientes a los que les propones un enfoque más osteopático y ellos no lo quieren en ese momento, entonces están en su derecho y, por supuesto, pues hacemos tratamiento de fisioterapia. Pero también tengo que decirte que yo mayoritariamente en el gimnasio de rehabilitación trabajo también con niños, con plagiocefalias, con prematuros, y entonces a esos niños los trato con osteopatía. Claro, y Jesús, claro, en definitiva, tú estás como, estás como fisioterapeuta en el hospital, pero al fin y al cabo es un Jesús que tiene todas sus vivencias con la osteopatía y que bueno, es como que es imposible casi, ¿no? A mí es lo que me ha pasado también cuando he estado en un hospital. Dejar de pensar como un osteópata cuando ya has llegado a ese punto, ¿no? Como que ya no lo ves todo igual. Claro, eso es inevitable, porque si te viene una persona que le duele el hombro, pues tú no vas a hacerle un tratamiento del hombro, tú vas a ver por qué le está doliendo el hombro. Entonces, eso es inevitable. Tú le puedes decir, mira, si quieres, además de lo que tenemos propuesto por el médico rehabilitador, podemos intentar ayudarlo con este otro tipo de enfoque, si a ti te parece bien, y normalmente pues acaban pidiendo el segundo enfoque, porque se dan cuenta de que es mucho más profundo, mucho más global. De, bueno, es que también me dolía la cabeza, también me dolía el cuello, también me dolía... No era solo el hombro, claro. Entonces... Esto es curioso, ¿no, Jesús? Porque muchas veces vienen las personas con el diagnóstico del médico y les empiezas a preguntar con esta mirada más osteopática y resulta que no es el hombro, es que les duele la cabeza, es que tienen este problema hormonal, es que tienen... ¿no? Parece como que piensan que solo les pasa lo que les ha dicho el médico, ¿no? Es muy peculiar esto. Bueno, es lo que hablamos en el marco alopático en el que nos movemos, pues están en su diagnóstico concreto, y entonces cuando les empiezas a preguntar o empiezas a sentir lo que está pasando, entonces se dan cuenta de que no es el hombro, es la persona a la que al final acaba doliendo el hombro. Claro, y Jesús, ahí también tendrás... Bueno, los osteópatas tenemos una misión educativa también con la sociedad, ¿no? De transmitirles otra manera de ver las cosas, ¿no? Que no todo se ve con el mismo prisma. Sí, y de hecho mi intención a la hora de hablar de osteopatía en redes sociales es básicamente esa, ¿no? El hecho de demostrar que existe otra mirada dentro de la medicina y dentro de la osteopatía. Y luego, a nivel de los pacientes que te llegan, evidentemente explicarles que existe otra forma de trabajar, que no es simplemente la mirada alopática de tómate otro calmante más y ves que te duele, ¿no? Claro. Existe otra salud, ¿no? Otra visión de la salud. Exactamente, existe otra salud y otra forma de entender nuestra relación con el entorno, ¿no? El hecho de que si tú estás estresado, pues no vas a responder bien, te das cuenta cómo estás viviendo, realmente quieres mejorar. Por eso, no sé qué opinarás tú, pero la osteopatía tiene mejores resultados en un ámbito privado que en uno público, porque la gente cuando va a una consulta privada está dando un paso. Claro. Que normalmente me ha abandonado el médico al rehabilitador, o sea, van al médico a que los curen, mientras que vas a un osteópata con la intención de cambiar. Entonces, cuando alguien tiene intención de cambiar, está más accesible a mensajes de cambio. Claro, pues, al final, bueno, yo lo viví en el hospital. Es verdad que te encuentras con lo que tú dices, pero muchas veces les abres una puerta, ¿no? Porque yo percibí incluso que cuando pongo las manos es la manera de mover un hombro, es la manera que la persona siente
cómo estás palpando su cuerpo, cómo estás mirando, que dice, oye, esto es otra cosa, ¿eh? Esto ya no me están metiendo el pulgar ahí en el nudillo muscular, ¿no? Sí, sí, evidentemente la gente se da cuenta de que cuando tú los tratas con ese respeto y con esa aproximación global, ellos se dan cuenta de que es algo más que no sacar el dolor rápidamente y seguir produciendo y consumiendo, ¿no? Claro, claro. La verdad es que, oye, y Jesús, y háblanos, y la relación con el médico, bueno, con lo del resto de profesionales, ¿cómo es desde este enfoque? Claro, como fisioterapeuta está claro, pero como osteópata, porque esto es algo que con la regulación, bueno, yo espero que llegue, aunque honestamente a veces tengo mis dudas. O sea, quiero decir, llega otro profesional de salud con otra mirada y bueno, ¿cómo encaja esto en el hospital? Sí, sí. Realmente todos esperamos que llegue esa regulación y que tengamos los cometidos estandarizados y protocolizados, ¿no? Pero yo en mi hospital no tengo ningún problema con los médicos rehabilitadores porque saben la forma en la que trabajo, saben los resultados que hay y la relación es cordial. Cuando ellos me preguntan, pues ningún problema. Yo les explico lo que necesiten, lo que quieran saber. Y específicamente, por ejemplo, con los pediatras, tengo la suerte de que hay unos pediatras muy abiertos de mente, podemos decir, que no se sorprenden de verme tratar a los niños. Claro. Y luego hay otra cosa importante, que es que cuando ellos tienen algún problema o algún dolor y yo los trato, ven que va bien. Que va bien, ¿no? Entonces, Bueno, aunque les desestabilice o les saque de sus casillas, dicen, hay algo detrás de lo que hace este señor. claro, pero Jesús, con lo que hablas también me viene una pregunta, ¿no? Bueno, un planteamiento. Claro, ahora cuando llegue la regulación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Llegar y empezar a hablar como ellos? A diagnosticar como el fisio, como el médico, es decir, meternos en su campo, o claro, poquito a poco habrá que ir mostrando nuestra identidad, porque veo que hay muchas formaciones de osteopatía hoy en día que nos están encaminando a hablar como ellos, a diagnosticar como ellos, claro, a ti ya, tú lo has dicho, ¿no? Es cordial, pero porque ya llevas tiempo ahí con ellos, ¿no? Ya te conocen y esto también hay que matizarlo, que también será un proceso que la osteopatía entre en un hospital. Sí, yo creo que el primer paso supongo que será el que podamos trabajar a nivel privado, en el cual pues ya será regular lo que ya tenemos, ¿no? Claro. Y a la hora de entrar en un marco sanitario, pues habrá que buscar lenguajes comunes Exacto. en los que podamos aproximarnos sabiendo que nosotros nos dedicamos más a la función y a la globalidad y no tanto al diagnóstico concreto de una patología o a discriminar por especialidades, ¿no? Si vas al médico del estómago y le preguntas qué te duele la espalda, dice, no, yo de espaldas no sé, ¿no? Claro. No sé Claro. nada. A mí pregúntame del estómago. Entonces, Entonces, en una osteopática claro, no tiene mucho sentido. tendremos que colocarnos al lado de otro profesional y no, o sea, no acatar simplemente lo que él dice, sino también hacer ver que nosotros tenemos otro diagnóstico y otra mirada de las cosas también. O sea, las dos se pueden complementar. Evidentemente, yo no creo que podamos estar, bueno, ya lo dice la norma europea, ¿no? La osteopatía es una disciplina sanitaria de primera intención, entonces no podemos estar supeditados a lo que pueda decir un facultativo. Claro, claro. Pues sí. Madre mía, Jesús, cuántas cosas. ¿Se te ocurre algo más que podamos hablar? No, yo creo que son muy interesantes estas charlas porque aportas visiones desde distintos puntos de vista y yo creo que está muy bien tener distintos enfoques y distintas maneras de ver esta casa común que tanto queremos, que es la osteopatía, ¿no?
Y Jesús, así como viniendo de la biodinámica y todo lo que has experimentado en este campo, ¿existe la espiritualidad, la osteopatía? ¿Somos algo más que una máquina puramente? Bueno, creo que Stilla lo decía, ¿no? Que éramos cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando trabajas en esta aproximación más biodinámica, evidentemente toda la formación de Jim Deleuze tiene ese halo de espiritualidad, pero yo creo que está marcado por eso mismo que te decía antes, porque cuando estás tratando a alguien y ves que hay algo que no depende de ti, que está en el paciente, que muchas veces viene a tratarle en el punto donde lo necesitas, no puedes por menos preguntarte qué es eso, ¿no? ¿Qué es esa fuerza que continuamente nos Claro. está apoyando? Pero entonces, como osteópatas, para todos los que nos escuchen, sí podemos llegar a ese nivel de trabajo si queremos proponernos llegar a ello, ¿no? A trabajar con la parte espiritual de la persona también. Sí, lo que pasa es que cuando decimos espiritual hay que acotar un poquito a qué nos referimos, ¿no? Porque el amor divino, el hecho de que todos somos uno, bueno, todo eso está muy bien, pero nosotros somos clínicos. Entonces, nosotros tenemos que dar una respuesta al paciente con una queja o con una demanda. Entonces, no nos podemos perder en eso, ¿no? Pero es algo que sí que puedes trabajar. Yo cuando a mí mis pacientes me dicen, pero ¿cómo puedes hacer esto? Digo, pero tú también lo puedes hacer. Es muy fácil. Tú haces fisioterapia, luego haces osteopatía, luego te formas en osteopatía biodinámica y luego a los 10, 15 años pues podrás hacer esto. Igual te cuesta menos, porque a mí me ha costado todo eso, pero es algo que se aprende, no es Claro. magia, es algo completamente estipulado y normalizado. O sea que si tú quieres puedes aprenderlo. Y sobre todo no tienes que perder de vista esto que te estoy diciendo. Nosotros somos clínicos y damos respuestas clínicas. Y cuando estamos en ese punto en el que hay algo que viene a tratar a la persona, es algo que está relacionado con su forma de adaptarse y su patología. Y desde ahí muchas veces, sin haber hecho una anamnesis tan profunda, pues nos damos cuenta de que le dices, ¿tú tienes problemas de hemorroides? Pues no me había acordado decírtelo, pues es que ha habido una reinformación del sistema porta. Entonces, es lo que hablábamos antes, ¿no? La información te viene y eso, Claro. si tú sabes anatomía, sabes fisiología, pues sabes que el síntoma está relacionado con la necesidad del paciente y con el tratamiento que se ha producido. Claro. No, pero bueno, está bien, igual que yo pienso que está bien matizarlo, ¿no? Es decir, que igual que, como hemos dicho, hay osteópatas que se sienten más cómodos y trabajando más en la parte mecánica, sí que es importante también matizar que desde la osteopatía, bueno, yo lo he leído en textos de Lindelof, ¿no? Como la persona decía, es que ya no soy la misma, es que hay algo que está cambiando dentro de mí, es que, no sé, me relaciono de otra manera con las personas, con el mundo. Esto ya no es un trabajo solo corporal, hay otro cambio dentro de la persona. Ahí podemos llegar también con la osteopatía. Sí, Tenemos por lo menos herramientas potenciales para producir eso. sí, porque permitimos que el paciente vuelva a recobrar la salud o a ponerse en relación con la salud, ¿no? Y esto muchas veces ocurre cuando tú como eres tratado, tú te colocas como paciente y entonces te das cuenta de la profundidad del tratamiento que estás recibiendo y de cómo llega un momento en el que es como dices, esto era, ¿no? Y cuando llegas a ese punto, pues evidentemente te cambia, porque cuando te levantas de la camilla ya no eres el mismo, ya estás viendo las cosas de una manera distinta. Claro, es que cuando Steve dijo encuéntralo, libéralo y déjalo tranquilo, claro, esa frase tiene muchos niveles de profundidad, ¿no? Porque, bueno, tú quitas el obstáculo y, claro, desde ahí, pues, a saber qué va a salir, ¿no? Sí, sí, pero sí. Va a salir la sabiduría, el amor o como lo queramos llamar, ¿no? Pero va a salir.
igual que es algo que no esperaba la persona. Sí, o la relación con la salud. Al final, estar en relación con la salud significa estar en relación también con la espiritualidad, con las leyes naturales, y eso la salud es todo. La salud es nacer, vivir saludablemente y morir saludablemente. Esa es eso. Qué bueno, Jesús. Oye, pues muy interesante todo lo que hablamos. Creo que estaríamos aquí mucho rato, pero bueno, vamos a ir ya finalizando. Jesús, ¿te gustaría dar algún mensaje a la gente o decir algo sobre, quizá volviendo a la pregunta primera, ¿no? ¿Cuántas osteopatías existen o algo así que te venga? Sí, yo creo que es importante saber que la osteopatía es algo con mucha profundidad y que hay que tratarlo con respeto. Entonces, manipular como veo yo a veces en redes sociales, inespecíficamente, toda la espalda, yo creo que hay que tener mucho respeto por el paciente y, sabiendo que es algo muy profundo, ponerte en manos de alguien que tenga una conciencia, sobre todo, de la globalidad del cuerpo y que cuide a la persona en su globalidad. Y a partir de allí, independientemente de que utilice unas técnicas más sobre los tejidos o más sobre las potencias, pero que tú te veas respetado en tu tratamiento y luego tener en cuenta que es una mirada que respeta también las leyes naturales y que hay que dejar que las cosas tengan su proceso y que tú mismo, cuando tratas, sabes si con una sesión va a ser suficiente o si le tienes que decir al paciente, mira, esto está muy bloqueado y vamos a ir poco a poco intentando tratarlo, pero sobre todo que la gente tenga respeto por la osteopatía y que se ponga en manos de profesionales formados, respetuosos con el paciente. Claro. Pues Jesús, muchísimas gracias, un placer. Lo mismo digo, ha sido muy bonito hablar contigo y te doy la enhorabuena por difundir la osteopatía, porque yo creo que aunque las redes sociales hay gente a la que no le gustan o piensa que no son lo suficientemente, no sé cómo decirlo, yo creo que tenemos que difundir osteopatía y tenemos que difundir las diferentes formas de hacer osteopatía. Y ahora que parece que los terapeutas van hacia una medicina más invasiva, más ecografías, punciones, más intentar sacar rápidamente el síntoma, yo creo que la globalidad, no solo la globalidad del cuerpo, sino la globalidad del paciente en su entorno, es interesante porque estamos hablando de salud. Y cuando hablamos de salud, no hablamos de un dolor, hablamos de todo lo que está acompañando a ese paciente. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Y bueno, nos vemos a la próxima, ¿vale? Cuídate mucho. Gracias. Gracias a ti.